Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 1811. Dos historias. Yo-Wen, por lo que parece, somos los que realmente podemos convertirnos en socios. La voz juvenil de Ying Daoxian dejó a Yo-Wen muy confundido. Nosotros. Yo-Wen nunca había imaginado que él y Ying Daoxian se convertirían en socios. Ni en el pasado ni en el futuro. No lo entiendes. Al fin y al cabo, solo eres un chivo expiatorio que Youling Lingfen encontró. Te usó para reemplazar a la bestia compañera de la Tierra. Si no hubiera hecho que esa inmortal perdiera su cuerpo humano, adivina qué habría pasado. Dijo Ying Daoxian. Ella arrebataría el objeto de la caja y muy probablemente me mataría, el dueño original, respondió Yo-Wen. Así es. Youling Lingfen te está usando como herramienta, y me ha engañado. El enemigo del enemigo es un amigo. ¿No crees que deberíamos ser los mejores socios? Dijo Ying Daoxian. Sin embargo, Yo-Wen sonrió de repente y dijo, parece que le tienes mucho miedo a mi padre. Por lo que sé, su fuerza de combate no es muy fuerte. Con tu fuerza, ¿por qué tienes que implicarme si quieres meterte con él? Por eso dije que te engañó. Nunca te ha tratado con sinceridad ni siente nada por ti. ¿De verdad crees que Youling Lingfen es tan ingenuo? Si es tan ingenuo, ¿crees que puede llevarse a la bestia compañera de la tierra del templo Nuwa? Sería capaz de idear una forma de que la reemplaces. Además, es muy probable que Ouyang Ting lo respalde. Ying Daoxian resopló con frialdad. Al fin y al cabo, Youling Lingfen y Ouyang Ting son la misma clase de personas. Ambos son unos santurrones conspiradores. Solo Wan Mingyuan tiene algo de humanidad. Yo-Wen no estaba de acuerdo con las palabras de Ying Daoxian, pero estaba un poco sorprendido de que la evaluación de Ying Daoxian de Wan Mingyuan estuviera por encima de la de Youling Lingfen y Ouyang Ting. Espero que seamos amigos en lugar de enemigos en el futuro. Yo-Wen no estaba de humor para seguir discutiendo con Ying Daoxian. Tras despedirse de Liu-Un, se fue solo. Con Tearchenches Mountain, era inútil a menos que la bestia compañera de la tierra viniera. Yo-Wen solo quería encontrarse con Youling Lingfen y preguntarle por qué había hecho todo esto. Youling Lingfen parecía haber esperado que Yo-Wen viniera a buscarlo. Antes de que Yo-Wen pudiera partir hacia Luoyang, ya lo estaba esperando en la ciudad antigua guía. ¿Conociste al Tearch? Youling Lingfen se apoyó en la silla de madera del pabellón, admirando la puesta de sol. Su primera frase sorprendió a Yo-Wen. Sí. Yo-Wen asintió levemente antes de preguntar, ¿es Anjing el bebé que trajiste del templo Nuwa? Por favor, siga leyendo en mi box N0VEL.com. Sí. Youling Lingfen asintió. ¿Soy tu hijo biológico?, preguntó de nuevo. En carne y hueso. Youling Lingfen sonrió. ¿Ouyang Lan es realmente mi madre biológica?, preguntó Yo-Wen nuevamente. Claro. ¿Por qué le mentiría a mi hijo? Suspiró Youling Lingfen. Ya que soy tu hijo, ¿por qué me hiciste correr el riesgo en nombre de Anjing? Yo-Wen no tenía miedo de correr riesgos, pero necesitaba que Youling Lingfen le diera una explicación. No es que quisiera que reemplazaras a Anjing, pero tú mismo llegaste hasta aquí, dijo Youling Lingfen. ¿Qué quieres decir? Yo-Wen preguntó frunciendo el ceño. No te di el teléfono. No esperaba que pudieras activarlo, ni que dominaras el sutra del inmortal perdido. Youling Lingfen suspiró y dijo, originalmente quería que vivieras en paz, pero tú mismo elegiste este camino. No lo planeaste tú. Si no hubieras intercambiado a Anjing por mí, porque Ying Daoxian me daría el sutra del inmortal perdido. Yo-Wen frunció los labios. Es normal que te dé el sutra del inmortal perdido. No deberías haberlo dominado, pero lo hiciste. Youling Lingfen hizo una pausa antes de continuar, debería ser la influencia de ese teléfono, ¿verdad? De hecho, todavía no entiendo por qué puedes activarlo.
En teoría, solo Ang Ying puede usarlo. Lo he intentado muchas veces, pero no he podido activarlo. Porque es la bestia compañera de la Tierra. No, porque fue preparado especialmente para ella por su madre. No es su madre Nuwa, o debería decir la Tierra. Claro que no. ¿Por qué crees que desenterraron a la prisionera? Suspiró Zhou Lingfen. Como ya has estado en el templo Nuwa, la tearca debería haber perdido sus credenciales. Es hora de decírtelo. Empezaré por el principio. La historia de Zhou Lingfen era muy simple. Una madre dio a luz a un bebé, pero este estaba a punto de morir debido a un defecto congénito. Para prolongar la vida del bebé, la madre se esforzó mucho e incluso sacrificó su vida para venir a un planeta especial. Extrajo la vida que nació originalmente en el planeta y la reemplazó con su hija. Usó la energía del planeta especial para mantener la vida de su hija. Para lograr todo esto, casi agotó su vida. No pudo acompañar a su hija durante su crecimiento. Originalmente quería dejarle algo, pero debido a un accidente, se perdieron algunas cosas importantes. El plan original no pudo completarse por completo. Este asunto resultó ser conocido por los cuatro, por lo que fueron al lugar que su madre había preparado, con la esperanza de obtener las cosas que ella había dejado atrás. Al final, los cuatro consiguieron algo. Uno de ellos consiguió al niño. La persona no sabía que habían conseguido los otros tres. De hecho, los otros tres también querían saber qué había conseguido esa persona. Llevaban años investigándose mutuamente. Sol. Quien obtuvo al niño era el más débil e inútil de los cuatro. Sin embargo, sabía que no podía dejar que los otros tres lo obtuvieran. Esto se debía a que, una vez que éste despertara, sería el fin de la Tierra. A los otros tres tal vez no les importara. Eran capaces de cualquier cosa con tal de obtener fuerza. Para proteger al niño, la persona no tuvo más remedio que idear una solución. Lo intercambió con su hijo, lo que hizo que las otras tres personas que observaban en secreto dudaran de la utilidad del niño. Lo único que podían hacer era observar en secreto y no enemistarse por completo con él. Si nada salía mal, los tres se darían cuenta poco a poco de que el niño no era el que imaginaban. Naturalmente, se rendirían. Sin embargo, para su sorpresa, ocurrió un accidente. El niño los convenció a los tres de que era el hijo de aquella mujer. Según lo que dijiste, la Tearch ya había visto a Ang Ying. ¿Por qué no descubrió que Ang Ying es la bestia compañera de la Tierra?, preguntó Zhou Wen. Porque no sabía que la bestia compañera de la Tierra era la hija de esa mujer, ni que la niña era tan débil que debería haber muerto hace mucho tiempo. Todos creían que la bestia compañera de la Tierra sería muy fuerte, pero nunca imaginaron que en realidad fuera muy débil. Dependía de la energía especial de la Tierra para sobrevivir. No es muy diferente de los humanos comunes. Mientras no haya despertado, nadie puede distinguirla de los humanos comunes. Zhou Lingfen suspiró y dijo, por suerte, hubo un accidente. El plan de la madre no triunfó del todo. El teléfono que le dejó a la niña y la bestia compañera que se suponía sería la primera bestia compañera de la niña se perdieron accidentalmente en la Tierra. Si las cosas hubieran salido según su plan, la Tierra habría estado condenada hace mucho tiempo. En ese caso, es cierto que el abuelo contestó el teléfono y el huevo de compañero. Zhou Wen se sorprendió un poco. Al principio pensó que solo eran una tapadera. Claro que es cierto. Si no hubiéramos obtenido el huevo compañero de la Tierra, no habríamos descubierto la montaña del ajedrez, y mucho menos habríamos entrado a explorar, encontrar esas cosas y descubrir esos secretos. Zhou Lingfen continuó, durante todos estos años, solo sé que Ying Daoxian obtuvo el Sutra del Inmortal Perdido. Todavía no he descubierto que obtuvieron mi suegro y Wan Mingyuan. Sin embargo, debieron obtener más que Ying Daoxian y yo. Esto se debe a que solo ellos dos vieron el barco. Obtuvieron lo que contenía. Tú Zhou Yan, ¿qué pasa con la tía Lan? Zhou Wen no pudo pensar en nada más que preguntar, así que hizo otra pregunta que había estado tratando de descifrar. No te lo dije. El amor mutuo entre dos personas es una hermosa historia de amor, dijo Zhou Lingfen con una sonrisa. Pero.
Zhou Wen quiso decir que esta historia de amor era demasiado inmoral, pero no pudo decirlo en voz alta. Sé lo que estás pensando. Zhou Lingfen frunció los labios y dijo, entonces te contaré otra historia. Había una vez una familia numerosa con generaciones de personas con talento, pero en la generación reciente, ninguno de los chicos de la familia llegó a gran parte. Eran hijos pródigos o personas comunes y corrientes con un talento mediocre. Si se tratara de una familia o una época normal, no habría problema. Como mucho, habrían malgastado sus bienes familiares. Sin embargo, en semejante entorno, si la familia se viera realmente reducida a la ruina, probablemente ni siquiera tendrían forma de sobrevivir. Sus enemigos los devorarían por completo hasta que no quedara nada. Por suerte, siempre había una salida. Esa familia dio a luz a una niña con un talento excepcional que nadie podía igualar. Sin embargo, era una niña, por lo que le resultó difícil heredar el negocio familiar. ¿En qué época estamos? ¿Por qué sigues priorizando a los chicos sobre las chicas? Zhou Wen frunció los labios. No le gustaba nada esta historia. Los tiempos están cambiando, y las perspectivas están cambiando, pero lo fundamental no ha cambiado. Cuando una chica tiene esposo e hijo, ¿crees que tendrá más planes para su esposo y su pequeña familia, o tendrá más planes para su clan familiar? Debes saber que en aquel entonces, había enemigos poderosos por todas partes. Innumerables personas tenían planes para esa familia. Dios sabe cuántos hombres se acercaron a esa chica. ¿Fue por ella misma o por algo más? Zhou Lingfen continuó, entonces los padres de la niña pensaron en una forma de criarla como un niño. Espera, no me digas que el primer marido de la tía Lan, el de la familia An, es una mujer. Zhou Wen comprendió de repente mientras preguntaba con los ojos muy abiertos. ¿Qué piensas? Zhou Lingfen se rió. Zhou Wen estaba completamente atónito. Nunca imaginó que las cosas resultarían así. No era de extrañar que Zhou Lingfen hubiera dicho que la descendiente de la familia An era infértil. Capítulo 1812 El monte Laojun sin sellar. Después de que Zhou Lingfen se fue, Zhou Wen continuó digiriendo la noticia. Casi todas las preguntas fueron respondidas. Ahora, solo quedaba una pregunta importante. Cuando la madre de An Ying subió al barco, ¿qué había sucedido para que su plan fracasara? Como resultado, el teléfono y la bestia compañera prisionera se perdieron, lo que permitió que el abuelo de Zhou Wen los extrajera del antiguo pozo. Podría estar relacionado con la batalla de los dioses de las dinastías Chang y Zhou, pensó Zhou Wen. Según toda la información que había obtenido, la batalla de los dioses fue un punto de inflexión. Quizás esa fue la razón por la que la madre de An Ying perdió su teléfono. La batalla de los dioses fue iniciada por Nuwa, pero en realidad, Nuwa no existía. Nuwa era la tierra misma. La estatua de Nuwa en el templo de Nuwa fue hecha a imagen de la concha humana del Tearch. En otras palabras, Tearch fue quien instigó la mítica batalla de los dioses. Además, Tearch y la madre de An Ying parecían haber hecho una especie de apuesta, lo que obligó a Zhou Wen a relacionarlos. Será por culpa de Tearch que el plan de la madre de An Ying fracasó y perdió su teléfono y su huevo de compañero, pensó Zhou Wen. Si el plan de la madre de An Ying hubiera tenido éxito, An Ying habría tenido el teléfono y al prisionero desde el principio. También habría podido cultivar el sutra del inmortal perdido. El crecimiento de An Ying sería inimaginable. Sin estas cualidades, An Ying no se diferenciaba mucho de una persona común y corriente. No destacaba especialmente, razón por la cual nació carente de ellas. Era inútil teorizar ahora. Zhou Wen planeaba ascender al nivel Apocalipsis lo antes posible para lidiar con la inminente calamidad. En menos de un año, el Tearch se liberaría. Zhou Wen desconocía que tramaba Guan Mingyuan. Todos estos asuntos eran problemáticos. Con su fuerza actual no era suficiente para afrontar tal situación. Aunque Zhou Lingfen desconocía lo que tramaban Ouyang Ting y Guan Mingyuan, sus palabras corroboraron a Ying Daoxian. Guan Mingyuan quizá no odiara más a las criaturas de Menschenels, sino a los humanos. Si Guan Mingyuan realmente se convirtiera en el rey de Menschenel, nadie podría predecir lo que haría. ¿Cómo puedo ascender al nivel Apocalipsis?
Yohu Wen solo podía pensar en algunos lugares o adentrarse en el cosmos para buscar nuevas zonas de Men's Channels y ver si encontraba alguna. No tenía tiempo para buscar una aguja en un pajar, así que planeó comenzar con el monte Laohun. Encendió su teléfono y eligió ingresar a la mazmorra del monte Laohun. La mazmorra del monte Laohun era extraña e impredecible. Poseía un extraño poder tabú. Para la gente común era muy difícil siquiera entrar, y mucho menos explorar la zona de Men's Channel. Estos tabúes ya no le servían de mucho. Yohu Wen entró en el monte Laohun y comenzó a explorarlo. La grulla blanca en la cabeza de Puente seguía allí. Con un pensamiento, Yohu Wen la mató con el rayo de su espada. Maté a una criatura de grado calamidad, la grulla inmortal verdadera. El Dao fue destruido naturalmente. El sello del monte Laohun se romperá. Tras la notificación del juego, una nube de sangre cubrió repentinamente todo el pico dorado del monte Laohun. El mar de nubes en el cielo se agitó como un mar de sangre, tiñendo de rojo todo el monte Laohun. En un instante, la diminuta persona condensada de la sangre de Yohu Wen murió en el acto sin motivo alguno. Sin siquiera saber cómo murió, la pantalla del juego se volvió negra. Yohu Wen no se alarmó, sino que se alegró. Ni siquiera sabía cómo había muerto a pesar de su fuerza actual. Esto significaba que probablemente había algo de nivel apocalipsis en la mazmorra del monte Laohun. Entró de nuevo en la mazmorra. Antes de matar a la grulla inmortal verdadera, Yohu Wen activó el dominio del reino humano. Sin embargo, al romperse el sello del monte Laohun, la pantalla del juego se volvió negra de repente. Murió por razones desconocidas. Es tan aterrador el monte Laohun sin sellar. Yohu Wen estaba algo alarmado. Era una existencia capaz de enfrentarse a una potencia de nivel apocalipsis. ¿Cómo murió en el monte Laohun sin siquiera tener la oportunidad de luchar? Lo intentó varias veces más, pero el resultado fue el mismo. Mientras matara a la grulla inmortal verdadera y rompiera el sello del monte Laohun, moriría sin motivo alguno. Yohu Wen intentó entrar al templo taoísta del Pico Dorado sin matar a la grulla inmortal verdadera. Esta lo persiguió, pero no pudo alcanzar su velocidad. En el templo taoísta, vio muchas otras criaturas de Men's Channels que parecían pequeños animales, pero sus niveles eran relativamente bajos. Eran inferiores a la grulla inmortal verdadera de grado calamidad. Al llegar al patio, vio un árbol torcido plantado en un rincón. Atado al árbol había un toro azul que dormía profundamente en el suelo. Al darse cuenta de que Yohu Wen había irrumpido, el toro azul despertó de golpe. Se soltó de las riendas y atacó a Yohu Wen. Solo una calamidad. Yohu Wen se sintió un poco decepcionado al ver la fuerza del toro azul. Originalmente imaginó que, al ser la montura de Taizan Laohun, el toro azul podría ser una existencia de grado apocalipsis, pero por lo que parece, Yohu Wen claramente había leído demasiado en ello. Yohu Wen no luchó contra el toro azul. Tras usar su velocidad para escapar, continuó buscando en el pico dorado. Sin embargo, el resultado dejó a Yohu Wen algo decepcionado. Aparte del toro azul y la grulla inmortal verdadera, las demás criaturas de Men's Channels eran relativamente débiles. Había muy pocas criaturas de grado terror, y algunas eran criaturas mortales de nivel inferior. Al parecer, el verdadero secreto del monte Laohun se encuentra tras la ruptura del sello. Mientras Yohu Wen reflexionaba, mató con indiferencia a un animal diminuto. Como era de esperar, si mataba a cualquier animal, el Dao se destruiría naturalmente, abriendo el monte Laohun. Yohu Wen fue asesinado de nuevo. Yohu Wen también había probado todo tipo de bestias compañeras para protegerse, pero fueron inútiles. No pudo evitar las muertes extrañas con habilidades como la anulación del mal. ¿Qué demonios es esto? Yohu Wen ahora sabía muy bien que no podía usar la fuerza después de que se rompiera el sello del monte Laohun. Solo podía encontrar la solución correspondiente. Después de morir tantas veces, Yohu Wen tuvo algunas conjeturas. Incluso si el monte Laohun posee un poder de nivel apocalipsis, es imposible que sea lo suficientemente fuerte como para matarme al instante. Solo puede ser un poder especial. Este poder ignora la diferencia de nivel y fuerza, y puede matar directamente al objetivo.
y este poder solo se activará después de matar a una criatura. ¿Será este poder la capacidad de intercambiar una vida por otra? Mientras mate una vida, moriré sin duda, pensó Yu Wen. Con esto en mente, Yu Wen decidió intentarlo de nuevo. Esta vez, no mató personalmente a las criaturas. En cambio, invocó a The Arch-Místico y le permitió matar a la grulla inmortal verdadera. De hecho, sin que Yu Wen matara personalmente a la grulla inmortal verdadera, el juego no se volvió negro nuevamente a pesar de que el monte Laohun rompió su sello. Éxito. Al ver morir repentinamente a Mystic The Arch, Yu Wen creyó haber escapado de una calamidad, pero enseguida se deprimió. Después de que Mystic The Arch murió, el avatar de color sangre murió rápidamente, un poco más tarde que los intentos anteriores. ¿Qué reglas de mierda son estas? Se imponen una tras otra. Yu Wen casi tira su teléfono del enfado. Tirar el teléfono fue definitivamente inútil. Pronto, Yu Wen se tranquilizó porque tuvo otra idea. Capítulo 1813 La bestia compañera que pone celoso al amo. Tras reingresar al juego, Yu Wen invocó a un gran número de bestias compañeras, el señor Imperial Behemoth, el Hada Plátano, el Dr. Soul, etc. Les encargó a cada uno de ellos el cuidado de una criatura en el monte Laohun. Tras recibir la orden de Yu Wen, todas las criaturas del monte Laohun fueron asesinadas al mismo tiempo. Ninguna sobrevivió. Con tantas bestias compañeras que matar, deberían poder ayudarme a ganar tiempo, pensó Yu Wen. La fantasía siempre fue hermosa, pero la realidad fue dura. Las bestias compañeras que mataron a las criaturas del monte Laohun fueron aniquiladas casi al instante. Yu Wen, el instigador, fue castigado de inmediato cuando la pantalla del juego se volvió negra. En serio. Yu Wen estaba un poco deprimido. Sin embargo, aún tenía un plan B. Ahora, solo quedaban 4 bestias compañeras que no había probado: el prisionero, el neonato demoníaco, el oyente de la verdad y el general alma tigre con armadura demoníaca. Desde que Truth Listener evolucionó, había estado en forma de aretes y nunca lo había invocado en batalla. Sin embargo, la habilidad de oyente de la verdad siempre había ayudado a Yu Wen. Como no podía protegerlo, probablemente era inútil incluso si lo invocaba. El prisionero estaba en el nivel Apocalipsis. Era la última carta de triunfo de Yu Wen. No sería demasiado tarde para usarlo después de intentarlo todo. En cuanto a Demonic Neonate, como llevaba tanto tiempo con él, tenían una relación profunda. Incluso en el juego, no estaba dispuesto a verla morir una y otra vez. No la usaba innecesariamente. El general alma del tigre con armadura demoníaca acababa de ascender a maestro de super hechizos. Yu Wen temía que su uso le trajera mala suerte. No solía hacerlo. Olvídalo. Veamos qué tan fuerte es el general alma de tigre con armadura demoníaca. Yu Wen lo invocó. Cuando cargó hacia el monte Laohun nuevamente, Yu Wen no se molestó en correr. Hizo que el general del alma del tigre con armadura demonio atacara a la grulla inmortal verdadera. Una armadura negra y morada cubría todo su cuerpo y montura. El anillo exterior de llamas negras y moradas se elevaba y oscilaba con bordes blancos de luz. Lucía texturizado y a la moda. Irradiaba el aura de un jefe final sin igual. ¡Qué deprimente! Una mascota tan cutre parece incluso más genial que yo. Yu Wen no entendía cómo había llegado a ese punto. Entre los 3 misterios sin resolver de las bestias compañeras, se encontraba el general alma tigre con armadura demoníaca. Los otros 2 misterios sin resolver eran el origen del neonato demonio y la aparición del oyente de la verdad. La grulla inmortal verdadera voló y el general alma de tigre con armadura demonio levantó su lanza y la apuntó al cielo. Estallido. El cuerpo de la grulla inmortal verdadera fue penetrado por el rayo de la lanza mientras caía al suelo y moría. No necesita acumular fuerza para ser tan fuerte ahora. Rayos. Justo cuando Yu Wen suspiraba, vio cómo el cuerpo del general alma del tigre con armadura demoníaca se iluminaba. Al abrirse el monte Laohun, una luz color sangre envolvió la cima. Una extraña llama ardía en el cuerpo del general alma del tigre con armadura demoníaca. El color negro se tornó gradualmente morado, antes de pasar de morado a un tono pálido.
Las llamas se volvieron cada vez más brillantes a medida que se filtraban por las grietas de la armadura como patrones eléctricos que se enroscaban alrededor de su cuerpo. ¡Qué jodidamente genial! Incluso los ojos de Young Wen se pusieron rojos de envidia. Sin embargo, para su deleite, el general alma de tigre con armadura demonio no murió de inmediato. De hecho, este tipo no solo no murió, sino que el aura en su cuerpo se volvió cada vez más aterradora. Un instante después, su aura superó la del prisionero de grado Apocalipsis. Claro, prisionero era un desastre entre los de Apocalipsis. Superarlo no fue tan sorprendente. Veamos qué tiene de diferente el monte Laohun después de que se rompa su sello. Young Wen ordenó al general alma de tigre con armadura demonio que liderara el camino y cruzara el puente antes de dirigirse al patio. El color rojo sangre envolvió el monte Laohun, tiñéndolo todo de rojo. Incluso el conejo blanco que comía hierba en el jardín estaba cubierto de sangre. Los ojos originalmente rojos del conejo ahora estaban tan rojos que parecía que podían gotear sangre. Estallido. 2 rayos de sangre salieron disparados de los ojos de Bunny y se dirigieron directamente hacia Young Wen como láseres. Las fluctuaciones de fuerza alcanzaron el nivel de calamidad. Aunque Young Wen disipó fácilmente la luz optimista, todavía le dio un susto. El conejo blanco era originalmente algo trivial en la etapa mortal. Tras romperse el sello del monte Laohun, se convirtió en una criatura de grado calamidad. No fue este salto demasiado grande. Incluso un conejo mortal se había convertido en una calamidad. Era inimaginable lo aterradoras que eran las demás criaturas. Justo cuando Young Wen estaba reflexionando sobre ello, el general alma de tigre con armadura demonio ya se había apresurado hacia adelante y había acabado con el conejo. Mató a una criatura de grado calamidad, el conejo demonizado. Descubrió un cristal de Menschenel. El cristal de Menschenel ya no le servía de nada a Young Wen. Sin siquiera mirarlo, el humano y la mascota siguieron caminando. Pronto se encontraron con criaturas demoníacas. Todas eran de nivel calamidad. El conejo demonizado solo estaba en el reino humano, y posteriormente aparecieron criaturas de nivel celestial por todas partes. Si un humano común y corriente de grado calamidad estuviera aquí, incluso si trajera 17 o 18 bestias compañeras de calamidad, probablemente moriría. Afortunadamente, Young Wen no era un guerrero de nivel calamidad común. El general alma de tigre con armadura demoníaca se fortalecía a medida que luchaba. No le costó mucho esfuerzo matar a todas las criaturas demoníacas que encontró. Desafortunadamente, en el camino, no descubrieron ninguna criatura de grado Apocalipsis. La más fuerte era solo una criatura de grado calamidad superior, capaz de enfrentarse a una criatura del nivel de Tearch místico. Antes de que se sellara el monte Laohun, solo la grulla inmortal verdadera y el toro azul tenían el grado de calamidad. Si hay algún apocalipsis después de romper el sello, probablemente serán la grulla inmortal verdadera y el toro azul. La grulla inmortal verdadera ya ha sido eliminada. Ahora, depende de si el toro azul tiene el grado de apocalipsis. Young Wen ordenó al general alma de tigre con armadura demoníaca que se dirigiera al patio donde se encontraba el toro azul. Antes de entrar al patio, vio que el árbol torcido se había vuelto rojo sangre. Además, la copa, que originalmente estaba escasamente cubierta de hojas, ahora estaba llena de flores rojas como la sangre. Desde afuera parecía un paraguas color sangre que cubría la mayor parte del patio. Inmediatamente vio al toro azul cuando entró al patio, pero casi no lo reconoció. El toro azul ya se había teñido de sangre. Además, su cuerpo se erguía como el de un humano. Su cuerpo también se había transformado en humanoide. Salvo la cabeza, que no había cambiado, las demás partes de su cuerpo parecían las de un hombre musculoso con músculos prominentes. Medía más de 2 metros de altura. Esta cosa se convirtió en el rey demonio toro. No importaba cómo lo mirara Young Wen, el toro azul parecía el legendario rey demonio toro. Antes de que Young Wen pudiera evaluarlo, el toro azul demonizado emitió un extraño grito al cielo. Las ondas sonoras se extendieron como una avalancha. Sorprendido, Young Wen murió instantáneamente por la onda sonora. La pantalla del juego se volvió negra. Grado Apocalipsis.
Definitivamente es grado Apocalipsis. Además, no es el típico grado Apocalipsis. Young Wen se emocionó. Aunque no se protegió deliberadamente, el dominio del reino humano se había activado constantemente. Sumado a sus instintos defensivos, era imposible que un apocalipsis común lo matara instantáneamente. Por fin tengo algo. Young Wen, emocionado, derramó su sangre para reiniciar el juego, pero esta vez fue más cuidadoso. Dado que Toro Azul podía alcanzar el nivel Apocalipsis, también podía la grulla inmortal verdadera de nivel Calamidad. En ese caso, el monte Laojun tenía dos criaturas de nivel Apocalipsis que eliminar. Avanzar al nivel Apocalipsis estaba a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, tras volver al juego, Young Wen no decidió matar a la grulla inmortal verdadera para activar la apertura. En cambio, tras escapar de ella, mató al azar a un pequeño animal, lo que provocó la apertura. Capítulo 1814 Luchando contra el toro demonio. Esta vez, Young Wen tenía algo de experiencia. Cuando el sello del monte Laojun se rompió, ya estaba completamente armado. El místico Tearch y el prisionero estaban directamente unidos a él en estado de alma. El dominio del reino humano también se activó. De hecho, después de que se rompió el sello del monte Laojun, la grulla inmortal verdadera dejó escapar un largo grito cuando algo anormal sucedió en la luz sanguínea. Tenía cabeza de pájaro y cuerpo humano. Su cuerpo rojo sangre se transformó en una armadura emplumada, convirtiéndolo en un monstruo mitad humano, mitad pájaro. El aura en el cuerpo de la grulla inmortal verdadera se elevó instantáneamente como un volcán en erupción. Su aura penetrante dificultaba mirarla directamente. En el segundo siguiente, espadas con plumas de sangre aparecieron alrededor del monstruo mitad humano, mitad pájaro, transformado de la grulla inmortal verdadera. Envolvieron a Young Wen y al general Alma de Tigre con armadura demoníaca como una tormenta. Con un pensamiento de Young Wen, innumerables píldoras de espada aparecieron y se enfrentaron a las espadas con plumas de sangre que llenaban el cielo. Innumerables rayos de espada chocaron y explotaron en el aire. La onda expansiva de la explosión mató a todos los animales demonizados a su alrededor. Tal fuerza fue suficiente para destruir un continente, quizás un planeta, pero curiosamente, no logró destruir los edificios del monte Laojun. Las réplicas se limitaron al monte Laojun. Bajo el continuo impacto de las espadas de plumas de sangre, Young Wen retrocedió paso a paso. Su fuerza, en última instancia, no había alcanzado el nivel Apocalipsis y no podía compararse con la grulla inmortal verdadera que había alcanzado dicho nivel. En el mundo humano. Justo cuando las espadas de plumas de sangre estaban a punto de abrumar a Young Wen, este atacó repentinamente con la mano. Una fuerza aterradora surgió de su palma como si fueran tijeras, partiendo en dos la cortina de espadas formada por las espadas de plumas de sangre mientras continuaba atacando a la grulla inmortal verdadera. La figura de la grulla inmortal verdadera brilló y desapareció instantáneamente, esquivando a Young Wen. Cuando apareció de nuevo, ya estaba detrás de él. La capacidad de transmisión espacial instantánea de Young Wen no era inferior a la de nadie. Su figura también desapareció. Por favor, lea en mivoxnovel.com. El humano y la grulla se movieron rápidamente y lucharon en el monte Laojun. La gente común no pudo ver nada más que las ondas de choque producidas por la colisión. Estallido. Tras un fuerte estallido, Young Wen retrocedió en el aire. Tras aterrizar, se apoyó en una mano y se deslizó hacia atrás más de 10 metros antes de detenerse. Del otro lado, la figura de la grulla inmortal verdadera apareció y aterrizó firmemente en el suelo. La grulla inmortal verdadera chilló al cielo cuando una fuerza extraña envolvió al instante el monte Laojun. Finalmente había activado su poder del nuevo mundo. Young Wen sintió inmediatamente como si su cuerpo estuviera sujeto por alguna fuerza que le impedía moverse. Sin embargo, fue solo un instante. Con el aumento del dominio del reino humano y el prisionero, casi ningún poder tabú pudo contener a Young Wen. La grulla inmortal verdadera imaginó que Young Wen había sido aprisionado por sus poderes del nuevo mundo y transformado en una corriente de luz que cargó hacia el corazón de Young Wen. En el instante en que la grulla inmortal verdadera llegó frente a él, Young Wen golpeó su cabeza. Con un estallido,
su cabeza se estrelló contra el suelo, abriendo un enorme cráter. Lo que siguió fue la lluvia de ataques de Zhou Wen. Golpe tras golpe, el poder del mundo humano estalló constantemente, estrellando la cabeza del pájaro contra el suelo una y otra vez. Las plumas volaron por todas partes mientras la sangre demoníaca brotaba. El cráneo de la grulla inmortal verdadera se agrietó poco a poco antes de que Zhou Wen lo destrozara. Mató a una criatura de grado apocalipsis, la grulla demonio verdadera. Descubrió un cristal de Menschenel. Cayeron algunos cristales de Menschenels, pero no había huevos de compañero ni nada más. Esto dejó a Zhou Wen algo deprimido. Por suerte, la grulla demoníaca verdadera estaba en el nivel apocalipsis. Si la cultivaba unas cuantas veces más, obtendría huevos de compañero, núcleos de zona o algo más. Se publican nuevos capítulos de novelas en. Hasta ahora, Zhou Wen todavía no había descubierto que era un elemento de avance de grado apocalipsis. Después de matar a la verdadera grulla demonio, Zhou Wen despejó el monte Laojun con el alma del tigre con armadura demonio antes de dirigirse al patio donde estaba el toro azul. La escena era idéntica a la última vez que la vio. El árbol demoníaco rojo sangre y el toro demoníaco, mitad humano y mitad buey, lo recibieron con un aterrador ataque de ondas sonoras en cuanto entró. Con su experiencia previa, Zhou Wen se defendió con todas sus fuerzas y resistió el ataque de ondas de sonido del toro demonio. Las llamas en el cuerpo del general alma tigre con armadura demoníaca se elevaron descontroladamente. Sin esperar a que cesara la onda sonora del toro demonio, este se lanzó contra la corriente y cargó hacia adelante. Estallido. El toro demonio blandió su puño y chocó con la punta de la lanza del general alma de tigre con armadura demoníaca. Este y su caballo salieron volando hacia atrás y se estrellaron contra la pared, derrumbándola. En el mundo humano. Zhou Wen lanzó un golpe con la palma de su mano mientras una fuerza invisible similar a una espada atravesaba el espacio y cortaba el rostro del toro demonio. Estallido. Un poder que podría herir al inmortal trascendente fue destrozado por el golpe del toro demonio como si fuera vidrio. ¡Qué fuerza tan poderosa! ¡Qué cuerpo tan aterrador! Con criaturas tan poderosas en la tierra, ¿por qué temer las invasiones de Menschenels? Zhou Wen suspiró para sus adentros, pero pensándolo bien, si estas criaturas realmente se desataran, no se sabía si ayudarían a la humanidad. Quizás se convertirían en una pesadilla para la humanidad. Usando la transmisión espacial instantánea para luchar contra el toro demonio, el general alma tigre con armadura demonio cargó hacia adelante y contuvo los ataques del toro demonio. Afortunadamente, aunque el cuerpo del toro demonio era muy fuerte, carecía de las habilidades espaciales de la grulla inmortal verdadera. No pudo herir a Zhou Wen de inmediato, así que solo pudo descargar su ira contra el general alma de tigre con armadura demoníaca. El general alma de tigre con armadura demoníaca recibió varios golpes antes de ponerse de pie. La armadura destrozada también renació en las llamas y rápidamente volvió a su estado original. Cada vez que se reparaba la armadura, el general alma tigre con armadura demonio se hacía más fuerte, pero todavía no era rival para el toro demonio. Zhou Wen, quien aprovechó la oportunidad para lanzar ataques furtivos, atacó repetidamente al toro demonio usando el mundo humano, pero no logró cortar su carne. Su cuerpo era increíblemente resistente. Como si estuviera furioso por Zhou Wen y el general alma de tigre con armadura demoníaca, el toro demonio agarró el aro nasal y tiró de él con todas sus fuerzas. Se lo arrancó y lo arrojó. Después de que el anillo de la nariz dejó su mano, desapareció inmediatamente de la vista de Zhou Wen antes de que la pantalla del juego se volviera negra nuevamente. ¿Qué fue eso? Zhou Wen se alarmó. Si hubiera sido real, ni siquiera sabría cómo murió. No volvió a entrar en el juego de inmediato. Zhou Wen buscó mitos y leyendas sobre Toro Azul en Internet. En muchos mitos y leyendas sobre Taizan Laojun, el toro azul era su montura. En cuanto al anillo nasal, tras comprobarlo, Zhou Wen sintió que era muy similar al Vajrachakram, el tesoro del Dharma de Taizan Laojun. Cuenta la leyenda que cuando Taizan Laojun se transformó en Buda, ya llevaba consigo un tesoro similar. En viaje al oeste, Sam Wukong, a quien ni siquiera la espada mata demonios pudo herir, quedó inconsciente a causa de este objeto.
Después de descubrir aproximadamente la capacidad del anillo de la nariz, ingresó al juego nuevamente. No cayó nada útil al matar a la grulla demonio verdadera. Después de que el toro demonio usó su anillo nasal, Young Wen transmitió instantáneamente para evitar ser golpeado por él. El piercing en la nariz era sin duda muy poderoso. Era como si tuviera un dispositivo de posicionamiento. Sin importar la transmisión instantánea de Young Wen, el piercing podía alcanzarlo. En cuanto la transmisión instantánea de Young Wen se detuviera, le rompería la cabeza al instante. Esto no fue un problema para Young Wen. Mantuvo la transmisión instantánea para luchar contra el toro demonio. Mientras esquivaba el anillo de la nariz, atacó al toro demonio, con la esperanza de encontrar su debilidad. Antes de que pudiera encontrar su punto débil, ocurrió una anomalía. El toro demonio, enfurecido, recuperó su aro nasal. Agarró el anillo de la nariz con ambas manos y apuntó hacia Young Wen y el general alma de tigre con armadura demonio. Al segundo siguiente, Young Wen sintió que el mundo daba vueltas. Por alguna razón, la pantalla del juego volvió a quedar negra. Capítulo 1815 Bestia compañera que contrarresta al toro demonio. Young Wen lo intentó varias veces más, pero el resultado fue prácticamente el mismo. Mientras el toro demonio lo enfocara con su aro nasal, su pantalla se volvería negra, sin importar su poder. Incluso el neonato demonio era inútil. Su espada demoníaca, la campana celestial y otros objetos estaban sujetos por el anillo nasal. Young Wen no tuvo más opción que dejar el juego y verificar nuevamente la información sobre el Vajrachakram. En Viaje al Oeste, Young Wen vio algunas descripciones de las habilidades del Vajrachakram. Este objeto podía sellar todo tipo de tesoros del Dharma en el mundo. Los inmortales, las deidades y los budes eran inútiles contra él. Podía sellar con una precisión del 100%. En la vida real, el anillo nasal del toro demonio parecía incluso más feroz que el Vajrachakram descrito en Viaje al Oeste. No solo podía usarse para sellar tesoros del Dharma, sino también para sellar directamente a humanos y bestias compañeras. Sin embargo, en Viaje al Oeste, Young Wen también había encontrado la manera de contener el Vajrachakram. Según Taisan Laojun, sin el abanico de plátano, ni siquiera él podría contenerlo. Young Wen realmente poseía el abanico plátano. Su hada plátano era la encarnación del abanico plátano. Sin embargo, su nivel era demasiado bajo. Incluso si su elemento era fuerte contra él, la diferencia de niveles lo hacía inútil. Por lo tanto, Young Wen planeó subir de nivel al hada plátano para ver si tenía alguna posibilidad de romper el aro nasal del toro demonio. Aunque no pudo matar al toro demonio, afortunadamente pudo matar a la grulla demonio verdadera a su antojo. Young Wen solo pudo golpearla una y otra vez, con la esperanza de obtener algo útil. Había que decir que había un problema con la frecuencia con la que aparecían criaturas de grado apocalipsis. Aparecían muchos cristales de Menschenels, pero no eran útiles. Esos cristales de Menschenel solo podían servir de alimento al señor imperial Behemoth y usarse para aumentar las estadísticas de otras bestias compañeras. No servían de mucho en otros lugares. Afortunadamente, no había restricciones de tiempo para la mazmorra del Monte Laojun. Se podía farmear indefinidamente. De lo contrario, se desconocía cuánto tiempo tomaría obtener algo útil. Mientras Young Wen se dedicaba a las mazmorras para subir el nivel del hada plátano, el número de fugas en la Tierra aumentó drásticamente. La mayoría de los humanos ya se habían mudado a zonas de Menschenels. Había más criaturas afuera que humanos. Todo estaba prácticamente patas arriba. ¿Quién es realmente el dueño de la Tierra? Young Wen estaba algo preocupado por la supervivencia de los humanos. Una vez que esas aterradoras zonas de Menschenels eran completamente traspasadas, criaturas de Menschenels como toro demonio salían corriendo de ellas. Ningún humano podía igualarlos. El ascenso de nivel del hada plátano comenzó sin contratiempos. Pronto alcanzó el reino celestial, al límite del grado calamidad. Sus estadísticas se consideraban al máximo, pero comparada con bestias compañeras como Tearch místico y oyente de la verdad, seguía siendo mucho más débil. Sus estadísticas eran solo de 400, nada tan aterrador como 999.
lideró al Hada Plátano a luchar de nuevo contra el Toro Demonio. Se desconocía si se debía a que las estadísticas del Hada Plátano eran demasiado bajas o a una diferencia entre la realidad y lo escrito en los libros, pero el abanico plátano no pudo contener el anillo en la nariz del Toro Demonio. Young Wen murió trágicamente de nuevo en el juego. Viejo Young, ¿te has enterado? Alguien descubrió una zona de Men's Channel llamada Jardín de Melocotones. Comer uno puede prolongar la vida 3 años. Alguien también descubrió una zona de Men's Channel llamada Árbol de Ginseng y comió uno para alcanzar la eterna juventud. Liz Jen relató los diversos rumores del mundo exterior. Todo tipo de noticias se extendieron por todas partes con el surgimiento de nuevas zonas de Men's Channels. Muchas noticias se volvieron cada vez más exageradas a medida que se difundían. No se sabía qué era cierto y qué era falso. «¿Estás escuchando?», dijo Liz Jen con tristeza cuando vio a Young Wen jugando con la cabeza gacha. «Estoy escuchando. Son solo rumores. No sabemos si son ciertos. No hay necesidad de perder tiempo verificándolos uno por uno», dijo Young Wen. «No me atrevo a decir nada más, pero la zona de Men's Channel con el árbol de ginseng es definitivamente real. Un amigo mío entró, pero no pudo probar el ginseng. Uno de sus compañeros sí. Escuché que su cabello blanco se volvió negro y que rejuveneció 20 años en un abrir y cerrar de ojos». La saliva de Liz Jen salpicó mientras hablaba. «¿Quieres ir?». Young Wen miró a Liz Jen. «Jeje, sí que es un poco aburrido estar siempre en la ciudad. Me vendría bien salir a dar un paseo», dijo Liz Jen rascándose la cabeza. «Entonces, salgamos a caminar. Nos vendrá bien un rato de relax». Young Wen no había avanzado nada y también estaba algo sofocado. «¿Por qué no lo dijiste antes? Me hiciste perder el tiempo. Haré los preparativos». Liz Jen salió a hacer los arreglos antes de salir con Young Wen. La atracción turística, el templo daoísta de Busuan, había estado envuelta por una fuerza misteriosa desde la llegada de las zonas de Men's Channels. Los humanos ya no podían entrar. No hace mucho, la puerta del templo daoísta de Busuan se abrió de repente. Miles de rayos de luz brotaron del interior con una intensidad más deslumbrante que la del sol. Perduraron 7 días y 7 noches antes de disiparse. Después de eso, alguien entró al templo daoísta Busuan y encontró un árbol de ginseng dentro. Se rumoreaba que una persona obtuvo una fruta de ginseng e inmediatamente cambió de anciano a joven de unos 20 años después de comerla. A partir de ese momento, el templo daoísta de Busuan, originalmente desierto, se llenó de gente. Sin embargo, no muchos lograron salir con vida del templo daoísta de Busuan. Ninguno de los que salieron recuperó su juventud. Ahora, el área frente al templo daoísta de Busuan había vuelto a su habitual desolación. De vez en cuando, aparecían algunas personas fuera del templo, pero desaparecían al entrar. Un día, 2 hombres trajeron a una chica a la entrada de la quinta mansión. Eran Young Wen y Liz Jen. Sentado en el hombro de Young Wen estaba el neonato demonio. Morada inmortal de la inmortalidad, daoísta con longevidad que rivaliza con los cielos. Liz Jen observó los versos a ambos lados de la puerta y no pudo evitar recitarlos. Soberano humano, ha venido a entrar al templo daoísta de Busuan para buscar el fruto del ginseng que otorga la inmortalidad. Se oyó una voz desde un costado. Young Wen y Liz Jen giraron la cabeza y vieron a 2 hombres caminando hacia la puerta. Eran nada menos que Sang Chunyu y Xia Liuchuan. ¿No están aquí también por la fruta de ginseng? Liz Jen curvó los labios. Por supuesto. Sang Chunyu sonrió y dijo, ya que estamos destinados a encontrarnos, ¿por qué no formamos un equipo? Maldita sea. No me digas que nos estabas esperando aquí. Liz Jen pareció darse cuenta al decir, joder. No me digas que fuiste tú quien me filtró esta información. Ya lo recuerdo. Ese tipo siempre ha tenido una relación ambigua con tu familia Sang. Solo quiero compartir el fruto de la inmortalidad con ustedes dos. Si alguien puede descifrar el templo daoísta de Busuan hoy, me temo que solo es nuestro soberano humano. Sang Chunyu no tenía intención de ocultarlo y lo admitió sin reservas. Entonces, ¿para qué te necesito? ¿Por qué debería compartirlo contigo?
respondió Lis Jen con brusquedad. Naturalmente, tenemos que compartir cosas buenas con buenos amigos, continuó Xia Liuchuan. Además, sin que nosotros te guimos, no te será fácil encontrar el ginseng en el templo daoísta de Busuan. Ese no es un árbol frutal que crezca en un jardín común. Por lo que dices, podría ser que el árbol frutal de ginseng crezca en el cielo. Lis Jen no pensó nada al respecto y bromeó. Es naturalmente imposible que crezca en el cielo. Simplemente crece bajo tierra, dijo Sang Chunyu con una sonrisa. Capítulo 1816 Castigo con látigo. ¿Cómo cooperamos? You Wen no quería perder el tiempo. Como Sang Chunyu conocía bien el templo daoísta de Busuan, no les era imposible cooperar. La regla del templo daoísta de Busuan solo permite que cada uno recoja un fruto de ginseng. No pedimos más. Solo queremos un fruto de ginseng cada uno, dijo Sang Chunyu. De acuerdo. You Wen no perdió el tiempo. Levantó su teléfono y tomó una foto del letrero del templo daoísta de Busuan. Acababa de ver el pequeño símbolo de la palma y pudo descargar la mazmorra del juego. Los cuatro se llevaron bien y entraron al templo daoísta de Busuan bajo el liderazgo de Sang Chunyu y Xia Liuchuan. Viejo You, ¿crees que estos dos tipos son gays? La familia Xia y la familia Sang están tan alejadas, pero ellos siempre están juntos. Me pregunto qué traman, le dijo Lis Jen en secreto a You Wen. ¿Cómo voy a saberlo? Quizás su situación sea similar a la de Feng Qiuyan y Min Xiu. Sus providencias de vida son compatibles y mejoran más rápido juntos, respondió You Wen con indiferencia. No le interesaban los chismes entre Sang Chunyu y Xia Liuchuan. Solo me temo que sí, ya sabes. Si tienen algún pensamiento sobre mí, Lis Jen hizo una expresión de miedo. Hermano Li, no te preocupes. Aunque no me interesan los hombres, aunque me interesaran, no te elegiría. Sang Chunyu giró la cabeza de repente y le sonrió a Lis Jen. El descendiente del rey héroe es realmente capaz. Lis Jen estaba algo sorprendido. Había usado una habilidad especial al conversar con You Wen. Era imposible que otros escucharan su conversación, pero Sang Chunyu sí. El templo daoísta de Busuan era antiguo y tranquilo. Había flores y plantas extrañas por doquier. Cada paso los llevaba a nuevos paisajes, dándole la apariencia de un sendero sereno y sinuoso. No encontraron rastros de criaturas anormales, lo que dejó a You Wen y Lis Jen algo desconcertados. Porque la mayoría de quienes entraron al templo daoísta de Busuan no regresaron. Este lugar no parecía tan peligroso como imaginaban. No piensen que no es peligroso solo porque no hay criaturas anormales aquí. Es fácil entrar, pero difícil salir. Una vez dentro, no será fácil encontrar la salida. Sang Chunyu respondió a sus dudas. Los dos miraron hacia atrás, por donde habían venido, pero no vieron ninguna diferencia. El dueño del templo daoísta de Busuan es conocido como el ancestro de los inmortales de la tierra. No es inferior a los tres puros. Aunque solo sea una leyenda mítica, basta para demostrar lo peligroso que es el templo daoísta de Busuan. Para desentrañar los misterios del templo daoísta de Busuan, nuestras dos familias perdieron a mucha gente aquí, dijo Xia Liuchuan. La realidad no era un juego, y You Wen no quería meterse en problemas. Siguió las instrucciones de Sang Chunyu y compañía y entró detrás de ellos. Un alto muro y una puerta aparecieron frente a ellos. Antes de entrar al patio, Sang Chunyu recordó, este es el primer obstáculo del templo daoísta de Busuan. Tras entrar al patio, nos atarán a los pilares. Cada uno recibirá 30 latigazos. Tras soportar estos 30 latigazos, podremos entrar en la sala principal. ¿No es esto igual que la trama de Viaje al Oeste? Monkey-san puede soportar 30 latigazos sin problema, así que, naturalmente, no tendremos problemas. Lis Jen no temía ser golpeado. No se preocupó en absoluto cuando escuchó que lo azotarían 30 veces. Aunque ambos son poderosos, deben tener cuidado. Ese látigo es un poco extraño. Al azotar, no solo daña el cuerpo, sino que también afecta la mente. Sang Chunyu hizo una pausa antes de decir, tras pasar la prueba de azotes,
entrar al salón principal conlleva el castigo de ser frito en aceite. Ese aceite no es aceite común. Puede penetrar el cuerpo. Si la defensa externa del cuerpo es lo único relativamente alto, sin duda se freirán por dentro y por fuera. No puedo decir nada más, pero soy un experto en tortura. No te preocupes, dijo Lis Jen con desaprobación. Al ver que a Lis Jen y Youwen Wen no les importaba, Sang Chunyu y Xia Liuchuan no dijeron nada más. Pensaron que, tras probarlo, comprenderían la fuerza del castigo. Los cuatro atravesaron la puerta como si hubieran atravesado un pasadizo espacial especial. Al salir, se dieron cuenta de que estaban atados a un pilar del alero. Los cuatro estaban atados a pilares inmóviles. Un látigo negro como la pólvora danzaba en el aire y azotaba a la primera persona. Pa. 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 El látigo golpeó a Xia Liuchuan, y aunque ya llevaba la armadura de la bestia compañero, su armadura todavía estaba destrozada. Por la expresión de Xia Liuchuan, probablemente no la pasó bien. Sin embargo, contuvo el llanto y soportó 30 latigazos. Después de 30 latigazos, la cuerda que lo ataba desapareció automáticamente. El siguiente fue Sang Chunyu. Sang Chunyu también recibió 30 latigazos. Su piel y carne quedaron desgarradas, pero no pronunció palabra. Ambos se curaron las heridas mientras observaban cómo torturaban a Lis Jen. Intercambiaron miradas y rieron para sus adentros. Habrá un buen espectáculo más tarde. Aunque los 30 látigos no fueron fatales para ellos, el dolor que torturaba sus almas no era algo que los humanos comunes pudieran soportar. Pensilvania. Con el azote, las pupilas del sonriente Lis Jen se contrajeron y sus ojos se abrieron. Sang Chunyu y Xia Liuchuan pensaron que habría una escena aún más emocionante. Para su sorpresa, la expresión de Lis Jen se relajó cada vez más a medida que las heridas del látigo sanaban al instante. La capacidad de autocuración de Lis Jen es la número 1 entre los humanos, elogió Sang Chunyu. Tras 30 latigazos, Lis Jen se acercó con una sonrisa. ¡Qué azote! Es esto y nada más. Sang Chunyu y Xia Liuchuan se miraron y sonrieron con amargura. Los jóvenes de hoy en día eran realmente impactantes. Los dos volvieron a mirar a Youwen Wen, esperando saber cómo se comportaría bajo los 30 azotes. Aunque sabían que los 30 latigazos no afectarían mucho a Youwen Wen, era raro ver al soberano humano atado y azotado. Probablemente no tendrían la oportunidad de verlo una segunda vez. Era un ala. Xia Liuchuan sacó su teléfono y quiso tomar un video de Youwen Wen. Si hubiera una oportunidad de subirlo en línea en el futuro, ya había pensado en el título, Papás ya ataca al soberano humano. Al fin y al cabo, los demás no sabían quién estaba azotando. Como él había grabado el video, podía encuadrarlo como quisiera. Sin embargo, al segundo siguiente, los tres abrieron los ojos de par en par. El látigo de las 7 estrellas rodeó a Youwen Wen, pero no lo azotó. Voló de vuelta a la pared y se ahorcó. La cuerda que rodeaba a Youwen Wen también desapareció. Mierda. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te azotaron? Gritó Lis Jen de inmediato. Él también estaba esperando para ver el espectáculo, así que ¿por qué no te azotaron? ¿Qué dijo Monkey-san? Si hay algo, el discípulo lo tomará en nombre del maestro, dijo Youwen Wen con una sonrisa. Era esa línea. Lis Jen estaba desconcertado. Sang Chunyu y Xia Liuchuan miraron a Lis Jen como si estuvieran viendo a un idiota. Sin decir palabra, se dieron la vuelta y caminaron hacia el pasillo. Youwen Wen también lo siguió. Solo entonces Lis Jen reaccionó y gritó, «¡Mierda! Te estás burlando de mí. Tú eres el mono. Toda tu familia son monos». Capítulo 1817, Fruto del ginseng. Una olla enorme estaba apoyada en el pasillo. La leña ardía con fuerza debajo mientras el aceite burbujeaba en la olla. Youwen Wen, Lis Jen y Sang Chunyu estaban de pie frente a la olla de aceite mientras Xia Liuchuan chasqueaba la lengua mientras freía. Xia Liuchuan estaba rodeado de una luz mística mientras forcejeaba con el aceite caliente. Tenía la cabeza cubierta de sudor y una expresión de estreñimiento. Después de estar frito durante media hora, Xia Liuchuan salió de la olla.
Sang Chunyu también fue arrojado a la olla de aceite por una fuerza misteriosa. Una luz púrpura emanó de su cuerpo mientras estaba sentado con las piernas cruzadas en la olla, soportando fácilmente el castigo de ser frito. Cuando fue el turno de Li Xian, tomó el recipiente con aceite como bañera. Li Xian había sufrido todo tipo de torturas en el pasado, estos azotes y frituras no eran nada para él. Cuando fue el turno de Youwu Wen, no fue arrojado a la olla y se le dio un pase libre. No es justo, gritó Li Xian. ¿Qué clase de lugar tan cutre es este? ¿Por qué no te azotan o te fríen? Tienes que creer que la gente buena puede vivir una vida pacífica, dijo Youwu Wen con una sonrisa. ¿A quién llamas malvado? Li Xian estaba deprimido. Sang Chunyu y Xia Liuchuan se miraron y vieron la sorpresa en los ojos del otro. En un lugar como el templo daoísta de Busuan, no había distinción entre personas buenas y malas. Para no ser torturado, Youwu Wen sin duda poseía una habilidad única para anular los poderes del templo daoísta de Busuan. Esto era extraordinario. Como se esperaba del soberano humano, suspiró Sang Chunyu. Los cuatro atravesaron el salón principal y llegaron al patio trasero. Bajo la guía de Sang Chunyu, llegaron a un patio separado. En efecto, había un árbol enorme creciendo en el jardín. Su copa cubría el cielo, y sus hojas eran como hierro negro. Había frutos blancos, como de bebé, sentados con las piernas cruzadas. Era el árbol frutal de ginseng. El árbol frutal de ginseng es como la leyenda de Viaje al Oeste. Es invulnerable al metal. Los frutos de ginseng solo se pueden derribar con herramientas especiales. Es imposible arrancarlo con fuerza bruta. Además, el fruto se escapará al tocar el suelo. Hay que atraparlo con una placa de jade. Primero debemos encontrar el golpe dorado usado para golpear el fruto. Tenemos que trabajar duro para encontrarlo, dijo Sang Chunyu. Es solo una fruta. Si eres lo suficientemente fuerte, ¿cómo es posible que no puedas golpearla? Si no puedes, es porque no eres lo suficientemente fuerte. Déjame intentarlo. Dicho esto, Li Xian voló y cortó uno de los frutos de ginseng que estaban unidos a la rama del árbol. Sonido metálico. El ginseng no sufrió daño alguno. Li Xian se negó a creerlo y usó toda su fuerza para asestar varios golpes más. El ginseng se balanceó de izquierda a derecha, pero no sufrió daño alguno. ¿Qué fruta tan mala es esta? Li Xian estaba deprimido otra vez. Ya hemos probado todo tipo de métodos. Aparte de encontrar el golpe dorado, no podemos derribarlo. Mientras Sang Chunyu hablaba, se giró para mirar a Youwu Wen. Youwu Wen, ¿quieres intentarlo? Si logras acertar, nos ahorraremos la molestia de buscar el golpe dorado. Llevamos tiempo buscándolo, pero aún no lo hemos encontrado. No me importa intentarlo. Youwu Wen tomó el plato de jade de Sang Chunyu y voló hacia una fruta. Según la leyenda, el fruto del ginseng tardaba 9.000 años en madurar. Una sola inhalación podía hacer vivir 360 años, y comerlo, 47.000. Youwu Wen olfateó, pero no percibió nada. Por lo que parece, no todas las leyendas son ciertas. Contó un total de 72 frutas en el árbol. Sin dudarlo, colocó el plato de jade debajo de una fruta y extendió la mano para agarrar una fruta de ginseng, a punto de arrancarla. Para su sorpresa, justo cuando su mano tocó el fruto del ginseng, este cayó y fue fácilmente recogido por él. Sang Chunyu y Xia Liuchuan abrieron los ojos de par en par. Sang Chunyu acababa de hacer un comentario casual y no creía que Youwu Wen pudiera realmente descifrarlo. Sin embargo, la situación ahora parecía extraña. Youwu Wen no solo lo arrancó, sino que lo hizo con bastante facilidad. Youwu Wen voló hacia otra fruta de ginseng y extendió la mano para arrancar otra. Esta vez, Sang Chunyu y Xia Liuchuan quedaron boquiabiertos. Incluso si conseguían el golpe dorado, cada uno solo podría arrancar uno. Youwu Wen arrancó dos con las manos, lo cual era tan parecido a arrancar una pera o una manzana. Youwu Wen arrojó el plato de jade con las dos frutas de ginseng a Sang Chunyu antes de moverse nuevamente sin esperar que dijeran una palabra. Como el viento otoñal que barre las hojas caídas,
Arrancó todos los frutos de ginseng que quedaban en el árbol en un instante. Los frutos desaparecieron de su mano uno a uno, sin que se supiera dónde estaban. Gracias por guiarnos, hermanos Sang y hermanos Ya. Si surge la oportunidad, volveremos a colaborar en el futuro. Nos marchamos. Dicho esto, se marchó con Lis Chen. Sang Chunyu y Xia Liuchuan se quedaron atónitos un buen rato antes de que Xia Liuchuan dijera, sigue siendo humano. Es una bestia. Al principio me preocupaba mudar a toda mi familia a la ciudad antigua Guía. Por lo que parece, deberíamos actuar cuanto antes. Me temo que solo esta persona podrá lidiar con los cambios tumultuosos tras la ruptura total de la Tierra, dijo Sang Chunyu con expresión seria. A mi familia no le importa. Al fin y al cabo, la familia ya solo existe de nombre. No importa a dónde nos mudemos, dijo Xia Liuchuan con una sonrisa. Tras regresar a casa, You Wen sacó las frutas de ginseng y las colocó frente a Lis Chen. Lis Chen tomó una y se la metió en la boca. La fruta que era dura como el hierro cuando crecía en el árbol se derritió en su boca y se convirtió en un líquido dulce que fluyó hacia su estómago. Justo cuando Lis Chen exclamó lo dulce que era, un humo blanco emergió de todos sus poros. Pronto, quedó envuelto en vapor de agua. Después de un rato, el vapor de agua se disipó por completo. La piel de Lis Chen era cristalina como el jade mientras gritaba, genial. De verdad he ascendido a un nuevo reino, pasando del reino humano al infierno. De verdad tiene ese efecto. You Wen se sorprendió un poco mientras señalaba los frutos de ginseng restantes y decía, come unos cuantos más y verás si puedes avanzar directamente al nivel apocalipsis. Para su sorpresa, Lis Chen negó con la cabeza y dijo, el poder que no proviene del autocultivo es, en última instancia, un edificio sin base. Me temo que habrá problemas en el futuro. Una fruta es suficiente. You Wen estaba un poco sorprendido de que Lis Chen tuviera tal conciencia. Guarda las frutas de ginseng restantes. Podrían ser útiles en el futuro. Lis Chen sonrió y dijo, prueba una también. You Wen comió uno y lo encontró extremadamente dulce. Una sensación de claridad lo inundó. Aunque su energía esencial aumentó, no avanzó como Lis Chen. Por lo que parece, ascender al grado apocalipsis no es tan fácil. Sin embargo, no es imposible si como más. Con una idea, You Wen planeó volver a farmear el templo daoísta de Busuan en el juego para ver si había frutos de ginseng. Sin embargo, antes de eso, reunió a Feng Qiuyan, Min Xiu, Qin Chen, Sang Yusi y los demás y les dio a cada uno una fruta de ginseng. Todos avanzaron un nivel después de comerlo. El fruto del ginseng era mágico. Independientemente de si el nivel era alto o bajo, comerlo permitía avanzar un reino. Si alguien del reino humano lo comía, alcanzaba el infierno. Si alguien del infierno lo comía, alcanzaba el cielo. Y si un mortal lo comiera, solo se volvería legendario. Todos comieron hasta saciarse. You Wen guardó las frutas de ginseng restantes y no les permitió comer demasiado. Tal como había dicho Lis Chen, aunque estos factores externos eran positivos, les faltaba moderación. Sus niveles subieron, pero sus reinos eran inestables. En definitiva, no era el camino correcto. Tras regresar a su habitación, You Wen sacó su teléfono y derramó su sangre en la mazmorra del templo daoísta de Busuan. Pronto, llegó frente al árbol de ginseng. De hecho, había 72 frutos de ginseng colgando del árbol. Capítulo 1818, ya no soy humano. You Wen activó el dominio del reino humano y arrancó un fruto de ginseng del árbol. Luego, invocó al hada del plátano y le permitió comerlo. You Wen ya había comido la fruta de ginseng. No le sirvió de mucho y no pudo mejorarlo. El neonato demonio se negó a comerlo. Tras pensarlo un poco, decidió dejar que el hada plátano lo probara primero. Si lograba mejorar, podría tener la oportunidad de sujetar el aro nasal del toro demonio. Las estadísticas del hada del plátano y 100. Después de comer una fruta de ginseng, las estadísticas del hada banana aumentaron enormemente, lo que hizo que You Wen se llenara de alegría. Sin dudarlo, arrancó los frutos de ginseng e hizo que el hada del plátano los comiera.
Estadísticas del hada banana más 8,5. Estadísticas del hada banana más 79. Aunque los efectos de cada fruta de ginseng disminuían, sus estadísticas seguían aumentando. En un abrir y cerrar de ojos, se había comido 64. Todas sus estadísticas habían llegado a 998. Estaba a punto de alcanzar el límite de 999. Después de comer unos cuantos más, sus estadísticas no aumentaron en absoluto. Youwen Wen era un poco obsesivo-compulsivo. Se sintió un poco incómodo al ver que le faltaba un punto de estadística. Después de todo, la mazmorra del templo daoísta de Busuan era un juego. Habría muchas oportunidades para conseguir frutos de ginseng en el futuro. Inmediatamente continuó alimentándola uno tras otro. Ese único punto era tan difícil como ascender al cielo. Cuando comió la fruta número 70, le faltó el último punto. No tenía sentido guardar las dos últimas. Se las dio al hada plátano. Finalmente, tras comerse la fruta número 72, todas sus estadísticas llegaron a 999. Tenía que comérselos a todos para maximizar sus estadísticas. Youwen Wen seguía encantado. Sabiendo que la fruta de ginseng tenía tal efecto, podría aumentar el nivel de las demás bestias compañeras en el futuro. Se imaginó llevando a un grupo de preciados de Kelameti de 999 estadísticas a limpiar mazmorras en el futuro. La escena hizo que Youwen Wen arqueara la boca. Sin embargo, después de reaparecer en la mazmorra, estaba algo deprimido. El tiempo de reaparición de la fruta de ginseng del templo daoísta de Busuan era de 1 año. Obtener otra mascota calamidad de 999 estadísticas llevaría 1 año. Es mejor que nada. Youwen Wen no tenía prisa. Podría progresar poco a poco en el futuro. Era mejor que nada. El legendario fruto del ginseng solo podía consumirse una vez cada 9000 años. En comparación, 1 año no era mucho tiempo. Me pregunto si el hada plátano de la calamidad, con 999 estadísticas, será de alguna utilidad contra el aro nasal del toro demonio. Youwen Wen lanzó de nuevo el monte Laojun y cargó hacia adelante con el general alma tigre con armadura demoníaca y el hada plátano. La grulla demonio verdadera era extremadamente tacaña. Soltaba cristales de menschenels constantemente, pero ninguna de las cosas verdaderamente buenas caía. No le fue fácil volver a alcanzar al toro demonio. Tras una batalla, el toro demonio agarró el anillo nasal con ambas manos y lo apuntó a Youwen Wen. Youwen Wen sostuvo el abanico de plátano en una mano y abanicó al toro demonio. La zona de calamidad del hada plátano se llamaba Mundo Yin Yang. Junto con su única habilidad, el viento Yin supremo, un tornado invisible se dirigió hacia el toro demonio. Originalmente, mientras el aro de la nariz brillara sobre ellos, definitivamente significaría la muerte para Youwen Wen y el general alma de tigre con armadura demonio. No duraron ni un segundo. Esta vez, no los mató de inmediato. Después de un par de segundos, la pantalla del juego se volvió negra. El abanico de plátano efectivamente tiene un efecto restrictivo sobre el aro nasal del toro demonio. Es solo debido a la enorme diferencia de nivel entre ambos que el efecto restrictivo es relativamente común. Si ambos fueran de nivel apocalipsis, probablemente sería mucho más fácil romper el aro nasal del toro demonio. Youwen Wen estaba encantado. Aunque el retraso fue de poco más de un segundo, ya existían muchas posibilidades. Mientras matara al toro demonio en ese instante, el aro nasal, naturalmente, no sería una amenaza. En cuanto a permitir que el hada plátano ascendiera al nivel apocalipsis, Youwen Wen ni siquiera se atrevió a pensarlo. Ni siquiera él podría ascender al nivel apocalipsis, y mucho menos el hada plátano. Youwen Wen comenzó a moler la mazmorra del monte Laojun una y otra vez, buscando constantemente la posibilidad de matar al toro demonio. Mientras Youwen Wen estaba trabajando en mazmorras, las familias Sanguis ya habían enviado gente para contactar a Lis Yen, con la esperanza de trasladar a toda su familia a la ciudad antigua Guía. Estas dos familias tenían una sólida base. Fue inesperado que abandonaran su negocio ancestral para venir a la ciudad antigua Guía. Esto sorprendió a Youwen Wen y Lis Yen. Sin embargo, siempre habían mantenido una buena relación con las dos familias. Además,
Sang Yusi y Xia Xuanyu estaban en la ciudad antigua guía. El asunto se desarrolló sin contratiempos. Después de discutir todo tipo de detalles, las dos familias se mudaron gradualmente a Guy de Ancient City. Hermano Sang, todavía quiero escuchar sus razones, preguntó de repente Yo Wen mientras acompañaba a Sang Chunyu a la salida. Aunque no me lo hayas preguntado, quiero hablar contigo sobre este asunto. Sang Chunyu hizo una pausa antes de decir, como sabes, el antiguo rey héroe de nuestra familia tiene una profunda relación con Ying Daoxian. He oído hablar de eso. Yo Wen asintió. Mi patriarca no tuvo más remedio que hacerle daño a su amante, la persona que Ying Daoxian amaba. Por esa mujer, Ying Daoxian casi masacró a todos los altos mandos de la federación. Sang Chunyu dudó un momento antes de continuar. Me temo que esto volverá a suceder. Dices que Wang Mingyuan experimentó lo mismo. Yo Wen había escuchado algo de Ying Daoxian. Aunque tenía algunas conjeturas, se sorprendió un poco al oír eso. Es un poco diferente. Sang Chunyu suspiró y dijo, resulta que nuestra familia Sang también sabía algo sobre Wang Mingyuan. Su esposa e hija podrían haber muerto en el caos de la guerra. ¿Quieres decir que su esposa e hija no murieron a manos de una criatura, sino que fueron asesinadas por humanos? Yo Wen entendió lo que significaba, caos de guerra. Sang Chunyu asintió. Desconozco los detalles. Mi patriarca supuso que podrían haber muerto accidentalmente durante el caos. ¿Será que quien mató a su esposa e hija es muy fuerte? Ni siquiera Wang Mingyuan puede vengarse. Yo Wen frunció el ceño. No, esa gente no es fuerte. Además, ya hace tiempo que murieron. Murieron trágicamente. Probablemente fue obra de Wang Mingyuan. Sang Chunyu negó con la cabeza. Entonces, ¿por qué? Yo Wen estaba un poco desconcertado. Ya que Wang Mingyuan se había vengado, ¿por qué estaba tan preocupada la familia Sang? En aquel entonces, mi patriarca conoció a Wang Mingyuan e incluso jugó una partida de ajedrez con él. ¿Sabes lo que dijo mi patriarca sobre él? Preguntó Sang Chunyu con expresión complicada. Yo Wen no dijo una palabra mientras lo miraba, esperando que continuara. Esta persona es extremadamente testaruda. Tiene un camino trazado en su corazón y ya no es humano. Si no puede convertirse en un héroe que cambie el mundo en el futuro, tendrá que convertirse en el señor demonio que lo destruya. Sang Chunyu suspiró. Yo Wen entendió lo que quería decir y dijo con frustración, significa que, pase lo que pase, cambiará el orden del mundo. Un corazón inhumano probablemente no se somete a las leyes del mundo. Si alguien así instaura un nuevo orden, sin duda lo hará a través del derramamiento de sangre. Dicho esto, Sang Chunyu se despidió y se marchó. Yo Wen no pudo calmarse por mucho tiempo. Tras calmarse por completo, partió hacia Luoyang. Capítulo 1819, Nacido orgulloso. Joven maestro Wen, ha vuelto. Cheng saludó de inmediato a Yo Wen con una sonrisa. Cheng, ¿está Tianzuo por aquí? Preguntó Yo Wen. El supervisor está en su oficina. ¿Por qué lo busca? Cheng se sorprendió un poco. Nunca se habían llevado bien, así que porque Yo Wen tomaba la iniciativa de buscar a Tianzuo. Tengo algo que discutir con él. Yo Wen quería que se mudaran a Ciudad Guía. Aunque no fuera por la familia An, sería más seguro para Yo Lingfen y Ouyang Lan. Te llevaré con él. Cheng rápidamente abrió el camino y llevó a Yo Wen a la oficina de Tianzuo. ¿Qué pasa? La expresión de Tianzuo era fría. Nunca había sido amable con Yo Wen. Vine esta vez con la esperanza de que la familia An pudiera mudarse a la ciudad antigua Guía. Yo Wen miró a Tianzuo con expresión complicada. Aún no podía aceptar que Tianzuo fuera su hermano biológico. ¿Estás preocupado por Wang Mingyuan? Tianzuo comprendió de inmediato las intenciones de Yo Wen. Sí, escuché que la esposa y la hija de Wang Mingyuan podrían haber muerto en la guerra. Su hogar estaba aquí. Si regresa, Luoyang probablemente será su primer objetivo, explicó Yo Wen. Entiendo lo que quieres decir, pero la familia An no puede irse. La expresión de Tianzuo se suavizó. ¿Por qué?
preguntó Youwen Wen frunciendo el ceño. Las décadas de investigación y planes de la familia An se concentran en Luoyang. La actual ciudad de Luoyang, o mejor dicho, toda la zona de Luoyang, es fruto de nuestro trabajo. Tras dejar Luoyang, habrá que rehacerlo todo. No hay tiempo, dijo An Tianzuo. Youwen Wen no entendía a qué se refería An Tianzuo. An Sheng añadió apresuradamente, siempre hemos investigado cómo convertir la energía de Mens Channel en armas tecnológicas. Ya hemos convertido la mayoría de las zonas de Mens Channels de Luoyang en depósitos de energía. Llamamos la energía de Mens Channel que contienen para almacenarla como energía. Si estalla una guerra, toda la zona de Luoyang se convertirá en una máquina de guerra que combina ataque y defensa. Se puede decir que Luoyang es ahora una enorme fortaleza bélica. Si llega el día en que alguien tenga que alzarse para proteger el hogar de la tierra, este será el último recurso. Youwen Wen se sorprendió un poco al oír eso. Poder controlar el poder de una zona de Mens Channel para usarlo con sus fines era realmente asombroso. Sin embargo, desconocía el progreso de la investigación de An Tianzuo y compañía, ni si podrían enfrentarse a una potencia de nivel apocalipsis. Lleva al tío You, a la emperatriz viuda, al pequeño Ying, allá iría una parte de los miembros de la familia An a la ciudad antigua guía, dijo An Tianzuo después de pensarlo un poco. Que alguien como él dijera esas palabras significaba que había reconocido a Youwen Wen. De lo contrario, ¿cómo podría confiarle a Youwen Wen las personas más importantes? Todavía tengo algo pendiente. No veré a la tía Lan ni a los demás. Ayúdame llevándoles esto. Youwen Wen vio la determinación en los ojos de An Tianzuo y no lo convenció más. Solo dejó algunas frutas de ginseng y le pidió a An Sheng que organizara el viaje de Youwen Lingfen y compañía a la ciudad antigua guía. Después de dejar a la familia An, Youwen Wen fue a Guanlu. ¿Por qué estás aquí? Guanlu se sorprendió un poco al ver a Youwen Wen. Luoyang no es seguro. Si no te importa, la familia Wan puede mudarse a la ciudad antigua guía. Youwen Wen expresó directamente sus intenciones. Está bien. Guanlu no preguntó por qué no era seguro y aceptó de inmediato. Prueba esto. Youwen Wen le entregó una fruta de ginseng a Guanlu. Es este el famoso ginseng del que hablaban hace un tiempo. Guanlu tomó el ginseng y lo examinó con curiosidad. Así es. Si una persona común la come, puede ascender inmediatamente de nivel. Si está a medio paso de alcanzar el nivel calamidad, una fruta puede ascenderlo directamente a ese nivel, dijo Youwen Wen. Es más adecuado que uses un objeto tan preciado. Guanlu quería devolverle la fruta de ginseng a Youwen Wen. Todavía tengo bastante. Además, esto no me sirve. Youwen Wen hizo una pausa antes de decir, le pediré a An Sheng que ayude a organizar el traslado de la familia Wan a la ciudad antigua guía. Si necesitas algo, díselo. Viajaré a la luna para ver si puedo traer de vuelta a Wan Chan. Dicho esto, Youwen Wen abandonó a la familia Wan. Tras la partida de Youwen Wen, Guanlu miró el ginseng que tenía en la mano y no lo comió. En cambio, lo puso en un plato y lo guardó todo en una vitrina. En la luna, Wan Chan casi saltó de alegría cuando vio a Youwen Wen. Estaba casi muerta de aburrimiento en la luna. No había ningún otro humano cerca, así que ¿cómo podría alguien de su edad soportarlo? Youwen Wen también le dio un ginseng. Wan Chan se lo terminó en unos pocos bocados. Le pareció delicioso y le pidió 2 más. A Youwen Wen no le importó y le dio 2 más. Para su sorpresa, Wan Chan no volvió a comérselos. En cambio, corrió hacia la diosa de la luna y le dio los 2 frutos de ginseng. «Estás aquí para llevarte a Wan Chan, ¿verdad?», le preguntó la diosa de la luna a Youwen Wen. Sí, sí es posible, ¿podrías venir conmigo a la ciudad antigua guía?, preguntó Youwen Wen. La providencia de vida de Wan Chan no se puede cambiar, pero probablemente ya se pueda controlar. Puedes llevártela de vuelta. Tras una pausa, la diosa de la luna dijo, no me iré. Si la luna muere, este mundo no necesitará una diosa de la luna. Youwen Wen la persuadió un poco más y le dijo que si la diosa de la luna no podía abandonar la luna debido a algunas restricciones, pensaría en una forma de ayudarla a irse. Agradezco tu amabilidad, pero no es necesaria. A veces,
vivir no es la mejor opción. La diosa de la luna seguía rechazando la amabilidad de You'u Wen, sin pensar en irse. You'u Wen no tuvo más opción que llevar a Wang Chan de regreso a la ciudad antigua guía y pensar en una forma de hablarlo con la diosa de la luna en el futuro. Con la irrupción masiva de las zonas de Men's Channels, la comunicación entre humanos de todas partes se volvió cada vez más difícil. La Tierra ya se había convertido en un paraíso para las criaturas de Men's Channels. Además de invitar a su familia y amigos a mudarse a la ciudad antigua guía, You'u Wen había estado constantemente mejorando mazmorras. Tenía la sensación de que Wang Mingyuan estaba a punto de regresar. Li Xian también emigró con su familia, pero Li Mobai no estaba entre ellos. Li Xian se quejó furioso con You'u Wen. Li Mobai no sabía que le convenía. Era demasiado terco. Li Xian no armó ningún alboroto, pero Li Mobai no actuó mejor. No lo tomó en serio en absoluto y no mostró intención de unirse a él en la ciudad antigua guía. Hay gente que nace orgullosa, dijo You'u Wen con una sonrisa. Le recordó a alguien. Después de rondas de batalla, You'u Wen finalmente encontró la debilidad del toro demonio. Era imposible penetrar su poderoso cuerpo desde el exterior. Solo desde el interior se podía herir gravemente. Mientras el toro demonio usaba ondas de sonido para atacar, You'u Wen reunió toda su fuerza en el dominio del mundo humano y la inyectó en el cuerpo del toro demonio como una aguja, hiriéndolo gravemente de inmediato. Parecía muy fácil, pero para lograrlo, primero necesitaba el abanico de plátano que pudiera sujetar el aro nasal. También tenía que encontrar la manera de que el toro demonio usara un ataque de ondas sonoras en esa fracción de segundo. Además, tenía que asegurarse de que el toro demonio no tuviera la oportunidad de cerrar la boca. Luego tuvo que resistir el ataque de ondas sonoras y administrar la inyección. Para lograrlo, You'u Wen murió miles de veces. Auge. El cuerpo del toro demonio cayó al suelo y algo cayó. Esto es. Los ojos de You'u Wen se iluminaron cuando vio los artículos. Capítulo 1820, Fragmento del mundo. Había un lazo negro justo en el medio, era el anillo de la nariz del toro demonio. You'u Wen estaba rebosante de alegría. Aunque el toro demonio de grado Apocalipsis era poderoso, no era realmente invencible. La razón por la que era tan difícil matarlo era principalmente debido a este anillo en la nariz. Ahora, se le había caído un aro nasal. Era mucho más útil que el huevo de compañero del toro demonio. You'u Wen recogió apresuradamente el anillo de la nariz. Obtuve el objeto del nuevo mundo, Vajrachakram. You'u Wen se emocionó al ver la notificación en el juego. Las palabras, nuevo mundo, estaban definitivamente relacionadas con el grado Apocalipsis. Quizás esta fue la clave para su ascenso al grado Apocalipsis. Nivel insuficiente. No se puede usar. Nivel insuficiente. No se puede usar. You'u Wen intentó inyectar energía de esencia en el Vajrachakram, pero para su consternación, el juego indicaba constantemente que no se podía usar. Esto lo dejó algo deprimido. No podía sacar del juego nada que no pudiera guardar, pero si lo dejaba dentro, perdería los objetos al actualizar la mazmorra. Sería terrible. Tras pensarlo un poco, You'u Wen solo pudo invocar al neonato demoníaco para ver si podía usar el Chakra Vajra. Aunque no estaba en el nivel Apocalipsis, tenía un nuevo mundo. Tras la salida de Demonic Neonate, vio de inmediato el Vajrachakram. Con un gesto, este aterrizó en su mano y se envolvió alrededor de su muñeca, encogiéndose automáticamente hasta alcanzar el tamaño adecuado. Luego, vio una notificación del juego que decía que se había agregado un Vajrachakram adicional a la lista de habilidades de Demonic Neonate. ¿En serio? You'u Wen se deprimió al instante. Un neonato demoníaco se había llevado un tesoro en perfecto estado, pero no había conseguido nada. Afortunadamente, que esto perteneciera al neonato demonio equivalía a que lo tuviera. You'u Wen revisó los demás objetos que había dejado caer el toro demonio. 2 cristales de Men's Channels de grado Apocalipsis y un núcleo de zona. Si nuevo de compañero. You'u Wen invocó al señor Imperial Behemoth y le hizo absorber los cristales de Men's Channels y el núcleo de la zona. Este glotón pronto ascendió al nivel cielo. Todas sus estadísticas alcanzaron los 400.
400 ya era el límite de una calamidad común. Era muy difícil que todas las estadísticas alcanzaran 999. Incluso para las bestias compañeras evolucionables, no todas podían alcanzar 999. Derramó su sangre para refrescar la mazmorra, pero la del monte Laojun solo podía refrescarse una vez al mes. El toro demonio tardaría otro mes en reaparecer. Como no podía depositar sus esperanzas en el monte Laojun, You Wen cambió de estrategia y fue a otra mazmorra del pequeño templo del Buda. El Buda de 3 caras probablemente estaba en el nivel Apocalipsis. Si lo mataba, tenía la posibilidad de ascender al nivel Apocalipsis. El templo del pequeño Buda era extremadamente extraño, pero para You Wen, los tabúes de la mayoría de las mazmorras eran inútiles. Podría decirse que era inmune a todos los tabúes. Al igual que los tabúes de castigo en el templo taoísta de Busuan, no afectarían en absoluto a You Wen. Había muy pocos tabúes que pudieran matarlo directamente. El tabú de vida por vida del monte Laojun era uno de los pocos. Cuando llegó ante el Buda de 3 caras, este no reaccionó en absoluto. No tomó la iniciativa de atacar a You Wen, ni fue provocado por él. You Wen lanzó un golpe y el rayo de la espada aterrizó en la cabeza del Buda de 3 caras como un golpe divino. Auge. La luz dorada oscura del cuerpo del Buda de 3 caras brilló con fuerza, bloqueando el rayo de la espada de You Wen. Entonces, todo el templo del pequeño Buda se estremeció. La estatua del Buda de 3 caras se movió mientras se levantaba lentamente. La sala explotó como resultado del cuerpo del Buda de 3 caras. El enorme y extraño cuerpo de Buda se alzaba sobre las ruinas de la sala como un Buda supremo. You Wen era tan pequeño como una hormiga frente a él. Giró su rostro hacia You Wen y, con el rostro ensangrentado, solo lo miró de reojo. De inmediato, una fuerza invisible surgió como si quisiera destrozar su cuerpo. El dominio del reino humano se activó. Prisionero y místico Tearch lo aumentaron simultáneamente. El poder del nuevo mundo del prisionero también fue activado por You Wen. La fuerza invisible fue bloqueada inmediatamente, evitando que invadiera el cuerpo de You Wen. Al ver esto, el Buda de 3 caras dirigió otra de sus caras a You Wen. Fue el rostro benévolo el que le sonrió. You Wen sintió que su mente se nublaba al instante. Sintió el impulso de correr hacia el Buda de 3 caras como una polilla hacia la llama. Sin embargo, solo duró un instante antes de que todo volviera a la normalidad. Tras 2 ataques fallidos, el Buda de 3 caras finalmente miró a You Wen de frente. Esta vez, You Wen sintió como si sus ojos fueran un abismo sin fondo que quería absorberlo. De repente, la expresión del Buda de 3 caras cambió drásticamente. Su enorme e imponente cuerpo se inclinó hacia adelante mientras se encogía rápidamente. Resultó que el neonato demonio había salido arrastrándose de detrás de You Wen. Sus regordetas manos blancas sostenían un anillo negro mientras apuntaba con el Vajrachakram al Buda de 3 caras. El anillo parecía girar en el vacío mientras absorbía al Buda de 3 caras. Tras absorber al Buda de 3 caras, el Vajrachakram salió volando de su mano y flotó en el aire, girando y destellando irregularmente. El vacío interior pareció romperse capa a capa, como una explosión cósmica. Tras un largo rato, el Vajrachakram se calmó y aterrizó en la mano del neonato demonio. Entonces, vio una notificación del juego. Mató a una criatura de grado Apocalipsis, el Buda de 3 cuerpos. Descubrió un cristal de Menschenel. Descubrió un fragmento del mundo. La mano del neonato demoníaco tembló cuando 2 cosas cayeron del anillo. Una era un cristal de Menschenel y la otra, un puñado de objetos extraños. Era un material entre las fases gaseosa, sólida y líquida. Parecía una combinación de 3 fases de materia, pero también parecía estar en constante cambio. A veces parecía un cristal dorado oscuro, a veces una nube dorada oscura y a veces un líquido dorado oscuro. A veces, los 3 estados aparecían al mismo tiempo, como si hubiera cambios infinitos. Parecía extraño y misterioso. You Wen extendió la mano para agarrarlo, pero sintió que su palma no tocaba nada. Sin embargo, el objeto estaba allí. No se había movido, como si fuera solo un fantasma. Por lo que parece,
Este es el objeto que ayuda a ascender al nivel Apocalipsis. Yu Wen estaba encantado. Se condensó de nuevo en el mundo humano y extendió la mano para agarrar el fragmento del mundo. Esta vez, Yu Wen finalmente sintió que sus dedos agarraban algo. Sostenía el extraño fragmento del mundo en su mano. Mientras circulaba el Sutra del Inmortal Perdido, estaba a punto de absorber el fragmento del mundo en su cuerpo. De repente, sintió que sus orejas se calentaban. Era el pendiente que oyente de la verdad, que brillaba con un brillo dorado oscuro. Yu Wen comprendió algo al instante. Tras dudarlo un momento, le entregó el fragmento del mundo a oyente de la verdad. Justo cuando el fragmento del mundo tocó el pendiente formado por el oyente de la verdad, se fusionó con él y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. La luz del pendiente también se volvió extraña. Truth Listener fusionado con World Fragment. Evolución en progreso. Apareció nuevamente una notificación del juego. Hice todo eso por otra persona. Yu Wen abandonó la mazmorra con impotencia. Quería renovarla de nuevo, pero recibió otra notificación de que tardaría un mes más. ¿Cómo puedo avanzar al grado Apocalipsis en ese caso? Por suerte, ya sé lo que se necesita para alcanzarlo. Si consigo un fragmento de Apocalipsis adecuado, no será difícil. Sin embargo, ¿qué tipo de fragmento del mundo es adecuado para mi Sutra del Inmortal Perdido? ¿Dónde puedo encontrarlo?, pensó Yu Wen. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.